La pandemia hemos discutido sobre muchas materias, fundamentalmente sanitarias, pero también ha llegado el momento, una vez pasado el punto más alto de la crisis hasta el momento, también hay que hablar de las autoridades, de las cifras, de lo que se hizo en términos de la salud pública y fundamentalmente sobre la transparencia. En ese sentido, la Contraloría ha sido protagonista en los últimos días. Hay acciones en el Congreso y también ante la justicia para analizar el comportamiento de las autoridades, pero creo que es fundamental conversar con Chile Transparente, que es tal vez el organismo que más profundamente ha llegado en temas de analizar la corrupción en nuestro país y fundamentalmente en nuestros tiempos. Vamos a darle la bienvenida a la presidenta de Chile Transparente, Susana Sierra. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí Aldo plantea efectivamente el escenario de la pandemia, cómo marca los desafíos luego de la emergencia, ¿no? De que empieza todo el despliegue de autoridades, de ver qué tan transparentes han sido las autoridades respecto a la información y el manejo, ¿no? Que es un tema que hoy día incluso está en la justicia. Sí, así es. O sea, hoy día yo creo que, pero más allá que el manejo de los datos de la pandemia, hoy día lo que nos tenemos que preocupar es qué es lo que se viene a futuro, cómo el país va a ser más propenso para la corrupción en lo que se viene, con un comercio informal que está aumentando fuertemente, o incluso irregularidades que podemos ver en las mismas compras que se hacen en estos momentos de pandemia. Susana, ese es un terreno fértil, ha sido un terreno fértil en otros países que han llevado la investigación a terrenos muy, muy profundos. ¿Cuál es tu sensación en términos de lo que pasó en Chile con un momento de mucha urgencia para comprar fundamentalmente ventiladores mecánicos y otras cosas, en términos de qué ha pasado allí con la transparencia y la eventual corrupción? Bueno, realmente hoy día todavía no sabemos si es que ahí pasó o no pasó algo. Esperemos que no. Lo que sí sabemos es que en todo el continente ya han salido casos vinculados a corrupción por compras de pandemia, desde bolsas de cadáveres en Ecuador hasta temas con hospitales o con ventiladores mecánicos y ambulancias en Brasil, Colombia, Argentina, etcétera. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos es donde los controles tienen que estar más firmes que nunca y no se pueden flexibilizar con la excusa de que es una pandemia. Y otro tema que se viene, que tiene relación con el tema que se reveló hace un par de días respecto a los bancos vinculados con lavado de dinero, con platas negras. Hoy día tenemos que tener mucho cuidado con que se llegue, con que entre dinero sucio, en el fondo dinero proveniente del crimen organizado, ya sea del narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas o de la misma corrupción, a la economía, porque muchas veces la plata, dado que estamos viviendo la crisis económica más grande del último siglo y seguramente la más grande de la que hemos vivido todos los que estamos vivos hoy día, empiezan a haber tantas presiones por conseguir dinero, porque entre dinero a la economía, que se empiezan a flexibilizar muchos controles, y por lo tanto ahí es donde tenemos que estar más atentos que nunca. Y esto no es solamente un rol del gobierno, sino también del sector privado, de que se cuiden en el cómo están haciendo negocios hoy día, porque pasa a ser más importante que nunca para poder frenar la corrupción. Ahí es fundamental también estar atento a este tipo de situaciones, Susana, porque, por ejemplo, Espacio Riesgo y su arriendo generó polémica desde el primer momento, ¿no? Desde el primer minuto hubo mucho cuestionamiento de por qué ese lugar, de por qué las cifras, y resulta que hoy día hay una investigación por dobles pagos también. Exactamente, y por lo mismo, y acá es importante que si es que efectivamente ocurrió algo, que se siga con la investigación, que se esclarezcan los hechos y que los culpables también sean sancionados. Acá se trata de que efectivamente exista un control real. Yo siempre siento que en Chile tratamos de meter todo bajo la alfombra, tratamos de no hablar de estos temas, de pensar que aquí no pasan, y después cuando nos damos cuenta que sí pasan, se nos rebotan en la cara. Entonces yo creo que aquí
en el fondo no tenemos idea si es que hubieron irregularidades, no hubieron irregularidades, pero si es que se llega a detectar que sí las hubo, que ojalá existan las sanciones correspondientes, porque si no también se empieza a generar como un ambiente o un clima de impunidad, de decir, bueno, pero si acá da lo mismo que pase, porque después todo se soluciona como por atrás, y eso termina llevando al país, a cualquier país, a ser más propenso para la corrupción. Entonces, efectivamente, ojalá que no haya pasado nada, pero si es que hubieron irregularidades o van a seguir existiendo, que se puedan investigar rápidamente y que puedan existir sanciones acordes a esta, porque las sanciones son los que te impiden también que a futuro se sigan cometiendo, porque en el fondo cuando una persona quiere cometerlas, pone la balanza a ambos lados. Si es que no existe ninguna posibilidad de sanción, ni que te descubran, ni sabes que no va a pasar nada, obviamente que vamos a ir creando más incentivos para que esto ocurra. Susana, ¿te acuerdas que en un momento bien crítico de la pandemia el entonces ministro Mañalich dijo que uno de los problemas que había en Chile era que la gente no tenía confianza, y la palabra confianza fue la que dominó el debate durante un buen rato en torno a las autoridades? Usted, como Chile Transparente, ¿cómo han evaluado la confianza que tenemos en estos momentos en torno a lo que han realizado nuestras autoridades en pandemia? El tema de la confianza es un tema bien profundo, y yo creo que es el tema que debería ser el tema del futuro, en el que todos estén trabajando. Lamentablemente hoy día vivimos en una crisis de confianza gigantesca que no viene dada por la pandemia, viene dada desde mucho antes. O sea, se ha ido perdiendo la confianza en las mismas instituciones y se ha ido perdiendo la confianza ciudadana, y eso es lo más grave, porque cuando no hay confianza las instituciones se debilitan, y cuando se debilitan las instituciones las leyes dejan de tener sentido. Y lo voy a llevar a un caso más extremo que no es un caso de Chile, pero sí de algunos países de Latinoamérica, que a mí me ha tocado escucharlo directamente, hablando con empresas cuando algunas se oponían a que existieran leyes anticorrupción. Yo decía, ¿quién no va a querer que exista una ley anticorrupción? Decía, bueno, pero es que como no confiamos en nuestro sistema de justicia, entonces al final el más corrupto va a terminar comprando la justicia, y por lo tanto la ley no sirve para nada, al revés, es riesgosa para los que no somos corruptos. Esto me lo decía una persona. Entonces, eso es el riesgo al que podemos terminar llegando. Cuando ya no confiamos en nuestra justicia, cuando no confiamos en nuestras instituciones, cuando no confiamos en nada, la gente se empieza a tomar la justicia por las propias manos, y las personas al final como menos probas o más corruptas son las que terminan ganando en este juego, y eso es lo que nos tenemos que cuidar. Por lo tanto, a mí, y esta es una opinión súper personal, acá yo no estoy hablando a nombre de ninguna institución, estoy hablando como Susana Sierra. A mí me asusta el clima que estamos viviendo hoy día, el clima de desconfianza, el clima de odio, de separación, porque finalmente eso no nos va a contribuir a que el país salga adelante, y no nos va a contribuir a que efectivamente no exista corrupción el día de mañana, a que las instituciones funcionen, porque estamos metidos en un círculo donde al final todos se terminan acusando a todos y no logramos salir de ahí. Y sin esa confianza es un campo fértil para la corrupción a futuro. Susana, pero ¿cómo trabajar esa confianza cuando, por ejemplo, las autoridades que se supone que son democráticamente elegidas por nosotros, ¿no? Estamos hablando de los parlamentarios particularmente, les cuesta tanto el tema de legislar respecto a ciertos puntos, y después la ciudadanía dice, oye, pero cuando tienen que reajustarse el sueldo lo hacen rapidito? ¿Cuánto dilataron la rebaja de su sueldo? ¿Cuánto tiempo estuvieron en discusión? ¿Cuánto les costó definir que no se podía hacer la reelección en los mismos cargos después de cuánto tiempo? Y resulta que ahora precisamente también se está votando para que puedan optar a otros cargos, o sea, quieren seguir los mismos. Finalmente da la sensación de que quien está en el poder se trata de arreglar él, ella y su entorno, y nos dejan a quienes los elegimos o a quienes votamos desconfiando aún más, pues. Es que viste en el clavo, ese es el punto, porque para poder restablecer las confianzas tiene que partir desde lo más alto, así como en una empresa, si es que finalmente tú no confías en el directorio o no confías en los dueños o ellos no reflejan hacia abajo cuáles son los valores de la compañía, no sacas nada con lo que saca abajo. En términos de país pasa lo mismo, y son las mismas autoridades las que deberían dar el ejemplo, y lamentablemente hoy día, como tú dices, nos encontramos en un escenario donde no todas las autoridades están dando
están dando el pie para eso. Son las mismas autoridades las que están haciendo que se debilite la confianza en las instituciones y que entremos a este círculo vicioso donde las autoridades hacen que la ciudadanía pierda confianza, y como la ciudadanía después ya no confía en nada, empieza a deslegitimizar estas mismas autoridades. Por lo tanto, yo creo que claramente tiene que partir desde ahí, y a mí me encantaría que cada autoridad se haga también como su propio examen de conciencia y llevarlo. Y a mí, ¿qué es lo que más me molesta cuando hablamos de temas de corrupción? Cuando a veces uno escucha autoridades dicen, no, es que no, porque yo confío en esta persona, así que yo sé que no lo hizo. Tampoco las propias autoridades dejan que la justicia funcione. Son las mismas las que cuando a mí me conviene opino de una forma y cuando no me conviene opino de la otra. Y claramente tiene que partir desde ahí, y ahí es donde se tiene que producir el cambio. Susana, el rol de la Contraloría ha estado sujeto a muchísimo debate a propósito del tema del estallido social y la actuación de Carabineros. ¿Tú qué rol le asignas a la Contraloría en estos momentos y crees que las críticas que ha recibido son justas o injustas? La Contraloría tiene un rol muy importante y efectivamente es el de poder auditar y el medir que se cumplan los procesos en las mismas instituciones públicas, y por lo tanto, al igual como en el sector privado a las empresas se les exigen auditorías o se les exige que midan sus controles, en el sector público ese rol lo termina llevando la Contraloría. Y no quiero entrar como a ningún caso específico, pero la Contraloría es una institución, y lamentablemente cuando son las mismas autoridades o cuando por la prensa se empieza a opinar sobre el rol o no rol de la Contraloría, también nos metemos en un escenario súper peligroso, porque en el momento que dejamos de validar a la Contraloría, deja de ser válida su opinión, y en el momento que deja de ser válida su opinión, se termina deslegitimizando. Entonces, ahí la Contraloría también tiene que acogerse a las normas, acogerse a lo que tiene que hacer, pero lamentablemente cuando empezamos a ver como estos entrampados de que no, porque me conviene, no me conviene, lo que esta vez opinó sí, pero lo que esta otra vez opinó no, se termina perdiendo la confianza y llegamos y volvemos a llegar al mismo punto de antes. Estamos conversando con Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente, experta en materias de corrupción. Susana, y con la posibilidad de una eventual nueva constitución, ¿podría cambiar este tipo de situaciones de la confianza? Porque nos pasa también, ¿no? Se toma una decisión en el Parlamento, por ejemplo, y a un grupo no le gustó, Tribunal Constitucional. Se toma una determinación en el Parlamento, cuesta, pero finalmente se ponen de acuerdo ambas cámaras, las comisiones, presidente de la República, veto presidencial. Es que por eso, estos temas de la confianza no lo va a cambiar más leyes, no lo va a cambiar, o sea, una nueva constitución o no. Lo que sí espero es que en una nueva constitución queden bien establecidos, en el que Chile está comprometido con la anticorrupción y que se haga, pero por eso no son las leyes, son los mismos ciudadanos, cómo actúan, partiendo desde las autoridades hacia abajo, y cada uno también se tiene que hacer su propio examen, porque muchas veces acá somos bien buenos para mirar la paja en el ojo ajeno, y en el fondo para criticar, pero cada uno también tiene que ver cómo está aportando, desde cosas tan pequeñas, y a mí me toca verlo con corrupción, donde a veces sí, es verdad que existe corrupción a gran escala, que tal vez puede tener mucho mayor impacto económico, pero también existe hoy día corrupción a escala más pequeña, donde, bueno, pero si no le estoy haciendo tan mal a nadie, si estoy pagando acá o no me queda otra que pagar por obtener el permiso, por ejemplo. Hoy día lo que estamos viendo con un surgimiento gigantesco del comercio informal, con la autojustificación de que hay que salir adelante, pero ojo, que ese es un tema que hay que tener súper en consideración. Hoy día no estamos viendo un comercio informal del Paseo Humá con el pañito ahí. Hoy día estamos viendo un comercio informal de e-commerce, que incluso han salido cifras impactantes de que nunca había habido tanto comercio informal a través de e-commerce, de que si es que este comercio informal empieza a crecer, ¿qué es lo que pasa con esto? Estos son empresas donde las leyes no les aplican. Entonces acá estamos hablando de nuevas leyes, estamos hablando de cambio de constitución, pero si tú tienes un gran porcentaje de la ciudadanía donde la ley no lo aplica porque en la práctica no existe, pero todos sabemos que existe, lo peligroso que puede ser eso a futuro es que a futuro ya ni siquiera la ley empieza a hacerle esta muerte inmediatamente, y es lo que vemos, no sé, lo mismo que pasa en Perú o que pasa en Argentina. ¿Por qué les ha costado tanto el tema de la pandemia? Porque cuando tienen un gran porcentaje del comercio que es informal,
y están poniendo una ley que dice no puede abrir el comercio, si es que usted abre le cierra la empresa, pero si tu empresa en la práctica no existe, ¿quién te puede impedir abrir? Entonces, en el fondo, es como estar nadando contra la corriente todo el tiempo, y yo creo que ese es uno de los grandes riesgos que hoy día tenemos como país, porque mirando a corto plazo, uno dice, bueno, las personas tienen que comer, pero mirando a largo plazo puede ser muy peligroso, y hoy día en Chile tenemos mecanismos muy fáciles de formalizar una empresa, o sea, somos uno de los países del continente con más facilidad para hacer empresa, en términos de empresa en un día, se pueden hacer los trámites por internet, y por lo tanto no hay excusa para todos los, y este es un mensaje para todos los emprendedores que están naciendo hoy día, que no se formalicen en un corto plazo, porque eso a la larga nos puede hacer el país mucho más propenso también para la corrupción o para que no exista Estado de Derecho, porque nadie está sujeto a las leyes, porque en la práctica no existen. Susana, y con respecto al plebiscito, ¿cuál es la mirada que tiene Chile Transparente con respecto al proceso y cuáles son los puntos donde tienen más preocupación con respecto a ese proceso? No, nosotros respecto al proceso lo que nos preocupamos es que, o lo que en el fondo como la mirada que tenemos es que sea un proceso transparente y que se siga todo, o sea, que efectivamente exista transparencia en el proceso y que se lleve a cabo como un buen proceso democrático. Bueno, esperamos que efectivamente así sea, porque es un proceso que va a definir muchas cosas, pero también hay cambios culturales que establecer y tenemos que partir cambiando desde nosotros también, ¿no? El compliance de las empresas algo podrá aportar y efectivamente que se pueda regular. Queremos darte las gracias, Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente, por haber estado con nosotros en el Ciudadano ADN. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un buen día. Gracias. Ciudadano ADN.